Sí, muy bien. Eh, Presidente Sintra UNP, ¿no? Eh, bueno, empecemos hablando de la movilización de ayer. Importante la movilización de ayer de los sectores sociales apoyando las reformas, ¿no? Jairo, buenos Sí, días señor. a los televidentes y a la audiencia. Sí, en efecto, pues el día de ayer Cali, pues digamos que se ha distinguido por la gran concentración que hubo en apoyo a la reforma laboral y pues eso es un mensaje claro de que el pueblo quiere cambios. Sí, señor. Sí, una gran movilización la de Cali, en otros sectores del país también, regiones del país Ujú. también hubo esas movilizaciones, el respaldo a esa consulta popular que, por supuesto, eh, ya tiene su camino asegurado, según lo dice el presidente Petro, porque ustedes han hecho análisis, les gusta esa reforma laboral que se está planteando en el Senado de la República. Sí, Jairo, aunque tengo que ser completamente sincero en algo, y es que la reforma laboral plantea soluciones para el sector privado, más no para el sector público. Sabemos que los servidores públicos, su vínculo es legal y reglamentario, y en el sector público hay todavía algunas desigualdades por corregir. Y si me permite, pues quiero poner un ejemplo. En este caso, hay una particularidad con los trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, específicamente con los funcionarios, a quienes les toca trabajar hasta 18 horas diarias sin derecho y pago de reconocimiento de horas extras, y esto por una disposición normativa especial que tienen los trabajadores funcionarios en la Unidad Nacional de Protección. Digamos que estas son las cosas que se tienen que entrar a revisar porque una reforma laboral debe contemplar todas aquellas desigualdades, tanto en el sector público como en el sector privado, porque finalmente nosotros siempre hemos dicho que trabajadores son trabajadores. Cuando usted lee la Constitución no hace distinción entre un trabajador de un sector u otro. Sí. Trabajadores son la generalidad. Y en ese sentido sí es necesario que se entren a revisar estos aspectos. Claro ejemplo también están los escoltas UNP que no cuentan con una una eh, pensión de alto riesgo, porque claramente ellos tienen un riesgo por extensión al prestarle seguridad a las poblaciones Claro, objeto claro. que están en Colombia y que tienen un riesgo, obviamente. Sí, en esas condiciones laborales eh, las podríamos que especificar un poco cómo es la condición laboral de un escolta, llamémoslo así, porque así se le dice popularmente y así se le conoce en términos generales. De un escolta, cómo es la condición laboral de ese escolta ahí, hablando además de ese tema, de ese reconocimiento de riesgos que ellos tienen y que seguramente no sé si los tendrán o no los tienen. Cuéntanoslo, por favor. Bueno, la Unidad Nacional de Protección es una entidad que se compone Sí, de varios aspectos, ¿no? Primero, no tiene la capacidad para poder suplir las funciones de proteger, y por ello se ve obligado a tercerizar la labor de escoltas. ajá, Eh, en el país hay más de 14.000 escoltas tercerizados prestando la labor de escoltas. Y digamos que aquí, obviamente, esa relación laboral pues, se hace a través de las empresas de seguridad privada, y en cuanto al ámbito laboral, pues se rige a través del contrato. Con la Unidad Nacional de Protección, pues hay también otro componente que son los funcionarios que, recordemos, la tiene firmantes de paz de las FARC, claro. ¿sí? Y todos confluyen en una misma entidad y cumplen una labor fundamental Lo para que no se proteger. entiende es cómo los estigmatizan. ¿Por qué? Bueno, es que allá quiero llegar Sí, yo creo que este aspecto de la estigmatización, primero el lenguaje que se ha venido utilizando sí, no es el adecuado, ¿sí? Finalmente, quienes estén liderando un gobierno, pues van a tener las mismas garantías, digamos, para la oposición o para quienes ejerzan una actividad de alto riesgo, y eso independientemente de si lo componen firmantes de paz, si lo componen es militantes del M19 o quienes venían del DAS. Finalmente nosotros cumplimos una función y una labor, pero desafortunadamente sí hemos venido siendo estigmatizados, y esto es algo que nosotros rechazamos porque
estaba viendo yo hace poco un pronunciamiento de algunos dirigentes de partidos políticos Sí. que en el marco del plan democracia, que Sí, son las sí. garantías para poder hacer ese ejercicio político, están rechazando a los funcionarios de la UNP y están proponiendo que se dé con personal de la policía. Y esto genera necesariamente una estigmatización hacia el personal de la UNP. Nosotros no tenemos nada que ver con los problemas políticos, con las divisiones y las ideologías que se han creado. Nosotros cumplimos esa labor fundamental independientemente de a quién se le esté prestando ese servicio. El plan democracia es una garantía que se ha venido dando en todos los gobiernos y no entendemos por qué en este momento se nos estigmatiza y prácticamente la labor se nos, de alguna manera se desconoce ese profesionalismo que tienen los escoltas en la ONP y el llamado es a que las garantías están. Este es un programa de protección que es Y completamente además voluntario. los riesgos que ustedes tienen para la vida. Mire, nuestra compañera Juliana Villanueva, allá en San José de Guaviare, le tiene una pregunta. Claro que sí. Pues saludamos desde aquí, desde San José del Guaviare, a Camilo Torres Durán, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección. Pero usted mencionaba algo muy importante y es justamente las declaraciones que han resultado estigmatizantes también por parte de varios sectores políticos. Pues justamente la excandidata y dirigente política Ingrid Betancourt dijo en el marco de una reunión a instancias de la Procuraduría General de la Nación sobre garantías electorales que su esquema de protección ha sido reducido. Y resaltó además que los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, la UNP, que la protegen son personas en proceso de reincorporación, luego de haber hecho parte de las extintas FARC, y además advirtió que hay una intención política. Escuchemos lo que dijo la señora Betancourt y posteriormente le hago la pregunta. Nosotros esperamos tocar el fondo del problema, es decir, que realmente podamos obtener una protección que no sea solamente la protección de los escoltas, muy importante, pero a ver, la UNP desde la llegada de Gustavo Petro, sacaron a todas las personas que están en la UNP, los escoltas de formación, y metieron gente desmovilizada. Es decir, que por ejemplo en el caso mío, a mí me toca muchas veces que los escoltas mías sean exguerrilleros de las FARC. Imagínense lo que eso representa, y obviamente está el perdón, y obviamente uno sabe que uno quiere que todos podamos tener segundas oportunidades, pero hay una intención política detrás de esto. Entonces necesitamos primero garantías de vida. Señor Torres Durán, ¿cómo recibe usted como presidente del sindicato de la UNP estas declaraciones de la señora Ingrid Betancourt en las que expresa la incomodidad por tener escoltas que hacen parte del proceso de reincorporación? ¿Es común que personas firmantes de paz trabajen hoy como escoltas en la UNP? Pues Juliana, son lamentables esos señalamientos y esos pronunciamientos porque no ayudan para nada en la labor que realizan los escoltas. Aquí lo que tenemos que decirle a la ciudadanía, al pueblo colombiano, es que la UNP, como garante de las medidas de protección de todas aquellas poblaciones que tienen un riesgo o que cumplen un cargo y que son destinatarias de medidas, pues el Estado les garantiza su seguridad. Es cierto que hay firmantes de paz prestando servicios de protección, pero esos servicios son exclusivamente prestados a aquellos firmantes de paz, ¿sí? Un firmante de paz que a su vez es escolta no le presta servicio a un ciudadano del común. Esto solamente se dio en el marco del proceso como garantía para que ellos tuviesen seguridad. Y no es cierto que la señora Ingrid Betancourt tenga personal firmante de las FARC, por lo menos, que le preste seguridad. Recordemos, como ya lo dije en un comienzo, que no solamente están los 1.200 firmantes de paz que pasaron a prestar seguridad a los suyos, sino que también hay más de 14.000 escoltas tercerizados que prestan esa función. Entonces, aquí esto lo que se hace es estigmatizar la labor, y no es la primera vez. Yo también tengo que decirlo que el lenguaje tenemos que moderarlo, no solamente desde algunos sectores políticos, sino también desde la misma entidad. No se puede estigmatizar a ninguna persona por el hecho de haber pertenecido a un grupo político, por el hecho de haber venido de una entidad que se liquidó. No se le puede estigmatizar. Yo creo que ese lenguaje tiene que acabarse.
Muy bien, sí señor, tiene que acabarse porque finalmente son trabajadores y son trabajadores, así sean firmantes de paz, pues ¿para qué se hizo la paz? Claro. ¿No? La paz se hizo precisamente para que la gente se reincorpore a la vida civil y entre a ser parte de un proyecto de vida que por supuesto les cambia radicalmente y que necesitan tener unos ingresos que les permitan, por supuesto, sacar adelante no solamente a él mismo o a ella misma, sino a sus familias, a sus hijos, porque también llegaron con los hijos a reincorporarse a la vida civil. Por ¿no? supuesto, son trabajadores, Jairo, Sí, y así tienen que verse. así tienen que verse. Sí, señor. ¿Alguna discusión de este tema tuvieron ustedes con el director de la UNP para solucionar este tipo de impases y de estas interpretaciones que en este caso hizo, por ejemplo, la señora Ingrid Betancourt? Pues no hemos tenido la oportunidad de hablar con el director, pero lo que sí nosotros hemos hecho de manera pública es hacer un llamado a que cesen ese tipo de señalamientos y ese tipo de estigmatizaciones en todos los sectores. Reitero, esto no es una cuestión de un lado u otro, sino que también incluso de la misma entidad se han venido generando señalamientos hacia por lo menos el personal que viene del DAS. Ejemplo, yo soy un funcionario que viene del DAS y no por el hecho de venir del DAS quiere decir que yo tengo la etiqueta de ser un paramilitar o de ser una persona que viola derechos humanos. Yo creo que ese lenguaje, reitero Jairo, debe cesar para todo, ¿sí? Si existen situaciones que deban ser investigadas, pues serán los entes correspondientes los que tengan que investigar, pero no se puede seguir haciendo ese tipo de señalamientos, ni a los firmantes, ni digamos, deslegitimando la labor que realizan los escoltas tercerizados, porque son los que prácticamente están sosteniendo la entidad al prestar y al brindar su vida, porque en los últimos años han venido ocurriendo hechos lamentables donde los escoltas han sido asesinados y sus beneficiarios también. Y entonces esto también obedece a un lenguaje que se ha venido dando. Pongo el ejemplo, Jairo, hace poco en Arauca fue secuestrado un escolta porque la guerrilla lo estaba señalando de ser informante. Imagínense, él es un trabajador. Y desafortunadamente todo ese tipo de señalamientos no ayuda en nada y por el contrario pone en riesgo la vida de los beneficiarios y de los mismos escoltas. Sí, 7 de la mañana, 53 minutos. Señor Torres, yo quiero que hablemos de otro caso, y es el de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial. ¿Qué decir del acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección puntualmente en este caso? Surgen varios señalamientos, varias historias alrededor de lo que pudo haber pasado y por qué entonces se llevó a cabo este atentado. ¿Qué nos puede decir usted sobre el papel de la Unidad Nacional de Protección puntualmente en el caso de Miguel Uribe Turbay? ¿Qué conoce al respecto? Bueno, primero decir que lamentamos y rechazamos profundamente este tipo de actos. Nadie en Colombia debe ser objeto de una situación de estas. En cuanto al tema de protección del senador Miguel Uribe, pues debo decir que primero los senadores y los representantes son población objeto de la Policía Nacional. Es decir, en el decreto que establece quiénes son población objeto del programa de protección, el senador es población objeto de la policía. La policía, a través de un comité que se llama el CENIR, que es el Comité de Evaluación del Nivel de Riesgo, es quien debe hacerle el estudio de riesgo y determinar si en efecto tiene un riesgo y sugerirle a la UNP cuáles son las medidas de protección a implementar. Y lo que debe hacer de forma articulada la UNP es proceder a implementar esas medidas de protección. Lo que tengo entendido yo es que el componente del esquema del senador, pues están 7 personas, de las cuales 4 hacen parte de la Policía Nacional y 3 hacen parte de la Unidad Nacional de Protección, y al momento pues de los hechos y que tiene que ser objeto de investigación, nosotros digamos que aquí no estamos para señalar ni juzgar a nadie, tendrá que ser
los entes competentes como la Procuraduría para determinar si en efecto hubo o no una falla en el esquema de protección, porque al momento de los hechos no contaba con el personal completo. Y son respuestas que tendrán que dar tanto la policía como la misma Unidad Nacional de Protección. Pero creo yo que de todas maneras sí se le debe prestar atención al proceso de evaluación de riesgo, Jairo. No puede ser posible que en el país el decreto 1139 redujo los tiempos de respuesta a quienes solicitan medidas de protección y el tiempo es de 30 días hábiles, que prácticamente son 45 días, pero que la respuesta para quienes solicitan medidas de protección pueda durar hasta un año o más. Estas son cosas que se tienen que revisar al interior de la entidad porque son hechos que se están presentando y que se les debe prestar la debida atención. Nosotros al respecto hemos hecho las denuncias correspondientes porque eso no le brinda garantías y creería yo que eso es lo que muchos de los partidos políticos es el común denominador, ¿no? Son las quejas que tienen porque a sus solicitudes pues las respuestas no son inmediatas, son un poco realmente tardías y pues gracias que no sucede nada, una desgracia como para que la entidad se vea todavía inmersa más en todos aquellos escándalos de los cuales pues ha sido objeto y que reitero, nada tenemos que ver los trabajadores. Eso es una situación que claramente le corresponde a quienes están administrando la entidad y que son ellos los que tienen que tomar esos correctivos. Muy bien, don Camilo Torres, presidente del Sindicato de la Unidad Nacional de Protección. Gracias por estar en el calentado y ya lo otro pues tendrá que ser parte de esa investigación que se está adelantando en torno a las críticas o no críticas, sino comentarios que se han hecho en torno a la seguridad en ese momento del senador Miguel Uribe Turbay. Así que y esperemos que esas sugerencias que hace usted sean tenidas en cuenta. Ojalá. Y que se practiquen, ¿no? Y que la práctica se haga en realidad. Así es, aquí no estamos solo para cuestionar, sino también para aportar y para visibilizar una problemática que solamente con hechos trágicos como este se hacen visibles. Bien, señor, 7:57 minutos. Gracias. De la mañana en el calentado informativo.